Bien, buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Un Eve, buenas hermoso día nos tardes. tocó hoy, así que Hermoso vamos a disfrutar. sol, con frío, así que a disfrutar. Bueno, yo tengo calor, vos tenés frío, no sé, la temperatura es subjetiva. Bien, bueno, bienvenidos, estamos aquí de nuevo. Sí, esta es la capacitación que vamos a seguir desarrollando, seguimos encontrándonos para poder llevar adelante estos conceptos o andamiajes relacionados al trastorno del espectro autista y dentro del concepto de educación inclusiva. Hoy con Eli vamos a desarrollar algo que nos apasiona, así que les pedimos que estén atentos porque probablemente, como tanto nos gusta, vayamos un poquito rápido. Pero bueno, esas son cuestiones no muy importantes, digamos. Pueden poner pausa si no, así que bien. Vamos a dar inicio con esta parte, ¿sí? Vamos a compartir pantalla desde aquí. Voy a poner entonces compartir pantalla para que todo el mundo pueda verlo. Porque estamos de vuelta, ¿sí? Estamos de vuelta y esta primera parte nos va a hacer repensar un poco para ponernos en sintonía. Así que bien, voy a pasar, nadie se ofenda con la imagen que viene a continuación. Bien, ok. La semana anterior trabajamos y vimos cuestiones sobre lo que significan barreras, ¿sí? Dentro del modelo social de discapacidad. Y este es un ejemplo concreto y real también, ¿sí? Tangible dentro de las instituciones y entornos en los que nos desarrollamos, y es un baño inclusivo, ¿sí? Este tiene el cartel de baño inclusivo, pero parece que hay una barrera. ¿Vos la podés ver? Sí, dice stop y se levanta, pero hay otras, a ver. Adentro, puede ser que ¿Qué veo hay? más, Un agujero, ¿no? sin tapar o destapado, o que le falta como una tapita. Uh-huh. Mira si tengo muletas, si voy tac. Sí, o mi pie chiquito. También. Oh, Y algo en la puerta, ¿no? Parece que si es un baño inclusivo se les olvidó algo. Algo re importante se olvidó ahí. ¿Cómo subo? ¿No? Una escalerita. ¿Sí? Cuando también anteriormente les pedíamos que buscaran, que tengan un ojo por ahí más profundo y agudizado, eran estas cuestiones, ¿no? ¿Qué podemos proponer acá para mejorarlo? Porque quejarnos, nos podemos quejar un montón. Pero la idea es, bueno, a ver, descubrimos esto, nos parece que sí tenemos un estudiante que necesita otro tipo de mobiliario, vamos a necesitar que aquí haya una refacción. Así que hoy vamos a hacer un acertijo. Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿de qué? 1, ¿De qué? 2, ¿De qué? 3, 4, Pensemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Tira una, Eli, a ver, yo te digo si estás Ah, ordenando. ¡Sí! ¡Correcto! Ok, empieza con A y termina con E. y termina con E. Bien, y es nuestra experticia. Sí, hoy vamos a hablar entonces de... Aprendizaje. Correcto. ¿Y con qué lo relacionamos? ¿No? Estamos como en nuestra salsa, digamos, ¿no? En el ámbito correcto para decir, bueno, sí, abordamos el aprendizaje. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Solamente con la escuela? ¿Solamente con lo académico, con lo pedagógico? Solamente ¿O con un lápiz. Y bueno, acá nos se pinta, ¿no? pueden usar recursos tecnológicos? Sí, se puede. Mirá, estamos aquí desafiando la tecnología. Estamos aquí. Bien. Entonces también a tener en cuenta esto, cómo aprendemos, de qué manera, a través de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, hoy vamos a tratar de brindar algunas sugerencias y estrategias teniendo en cuenta puntualmente a cómo se da este proceso de aprendizaje y también en unas instancias centradas en nuestros estudiantes de trastorno del espectro autista, ¿sí? Bueno, ahí está representado, ¿no? No es algo heterogéneo, no es algo lineal, no es igual, ¿sí? No va a tener la misma característica, ni el mismo formato, ni el mismo color, ¿sí? Ni la forma de aparecer, ni desarrollarse, ¿sí? Por eso hablamos de que el aprendizaje es un proceso
y que implica no solamente habilidades, sino también destrezas, conocimientos, conductas, valores, ¿sí? No es lo mismo para algunas personas aprender que para otras, ¿no? Y este resultado también, ¿no? Que está relacionado, ¿qué habilidades puedo yo desarrollar? ¿Cuáles necesito ayuda? Las experiencias, ¿sí? Necesita de instrucción, por eso se va a la escuela, necesita de poder poner el servicio del conocimiento, de la expresión verbal, si la tenemos, ¿no? De cómo eso se puede como desglosar, comprender, y de la observación, ¿sí? Aprender no solamente es sentarse aquí hoy y escuchar, sino es poner el cuerpo, es agarrar el aprendizaje y decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Por eso le pusimos letras que no están iguales. ¿No? Con eso queremos como graficar. Bien. Y esto también para que vaya repercutiendo, si mientras que pasamos a la siguiente, de nuevamente esta palabra que continua y constantemente van a escuchar, atender a la singularidad de cada sujeto. No todos aprendemos de la misma manera, al mismo tiempo y de la misma forma. Cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente, donde van a predominar o no algunos que vamos a ir conociendo más adelante, pero siempre atendiendo a la singularidad de los sujetos, independientemente del diagnóstico. El diagnóstico es necesario conocerlo, pero no es el todo de este sujeto. Tengo que conocer cómo aprende y de qué manera. Y lo que también tenemos acá para decirles que el aprendizaje requiere en algunas situaciones, del otro, ¿sí? A veces podemos ser autodidactas y decir, bueno, esto lo entiendo solo, esto lo aprendo solo, pero en la mayoría de las situaciones, y especialmente dentro de los contextos áulicos, el docente es aquel mediador, el que propone, ¿sí? Esta disposición didáctica, esta disposición corporal, esta planificación hacia la construcción de este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y eso es necesario reconocer qué es aprender, ¿sí? Y cuál es mi rol dentro de este verbo aprender. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos en enseñar, pero enseñar y aprender no son sinónimos. Exacto, sí. Y también esto implica repensar el labor del docente, ¿sí? La formación docente, de qué manera, cómo, cuándo lo hago, e implica un desafío continuo y constante de seguir aprendiendo, retomando lo que hablamos en la última parte de la instancia anterior, que nos vieron trabajando mucho con la formación del docente, el trabajo interdisciplinario, y ahora volvemos a resaltar, pero ahora con esta palabra de aprender, aprendizaje y todo lo que ello implica, ¿sí? Me encanta este dibujito que pusiste, Eve, y donde sí, no existen dos personas idénticas con las mismas competencias, habilidades, actitudes, intereses, aunque sean gemelos. El otro día me preguntaban en una clase, pero si son gemelos, y sí, físicamente pueden ser idénticos, ¿verdad? Pero no así en su nivel cognitivo, en sus habilidades sociales, sus intereses o sus actitudes. Entonces, tomar en cuenta esto. No podemos poner en el mismo contexto, bueno, dos estudiantes con TEA van a aprender de la misma forma, de la misma manera, de la misma estrategia, en el mismo contexto, no. Pues no va a suceder, ¿eh? Les aseguramos que eso no va a suceder. No va a suceder. Y si bien hay toda una perspectiva, unas líneas de contenidos o de teorías que marcan que el estilo de aprendizaje tendría que ser flexible, nosotros adherimos a eso, ¿sí? Pero también adherimos a que reconocer el estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje y esta forma de vincularse con el conocimiento es importante. ¿Sí? Y más dentro de estas características, porque un sujeto no verbal es probable que su estilo de aprendizaje, ¿sí?, esté más relacionado a lo visual, ¿sí?, y no a lo verbal. Le puedo explicar verbalmente un montón de cosas, pero no voy a esperar que me responda textuales cuestiones, ¿no? O me puedo dar una opinión. Entonces, no es encasillarlos que solo va a aprender de forma visual, pero sí es decir, bueno, esta perspectiva visual lo ayuda, lo complementa,
¿sí? Me acerca a ese sujeto. Entonces no es estandarizarlo dentro del estilo de aprendizaje tal y cual y de esta manera, sino es poder decir, bueno, este es mi recurso principal para proponer. ¿Sí? Y es gracioso porque nosotros describimos estilos de aprendizaje porque para nosotros es muy, muy importante, pero hasta nosotros a veces decimos, sí, preferentemente lo visual y después baila o canta, ¿sí? Y esas cosas por ahí no las percibimos porque no pudimos identificar sus intereses, ¿no? Entonces, eso también habla. Por eso pues, lo traje a este muchacho bailando porque me pasa que, por ejemplo, no me imaginé tener que conocer vocabulario en inglés, ¿no? Y el estilo de aprendizaje no me decía que era el estilo de aprendizaje en otro idioma. Pero bueno, eso es ver las particularidades del sujeto, reconocer cómo aprende, ¿sí? Cuál es su estilo y cuál es aquella cuestión de que me va a acercar de alguna manera a, no voy a aprender inglés y le voy a enseñar en inglés, pero sí va a ser un mediador o una entrada en empatía para lograr lo que yo quiero. Claro, sí, o para reforzar este vínculo también que se está dando, ¿sí? Por lo general, en algunos pacientes que podemos asociar con TEA, predomina el vocabulario en inglés, cómo le encantan los colores, nombrar palabras o saludarte al inicio de una sesión, cómo lo implementan. Entonces, buscar esto como un motivador, bueno, yo también me pongo a estudiar, mira, hello, digo los colores, voy, red, blue, y vamos haciendo este intercambio para luego introducir lo que realmente quiero trabajar, pero sin dejar de lado este interés que para él o ella es predominante. Igual así cuando están en el contexto educativo. Si necesita moverse o necesita hacer una caminata o la música le gusta, entonces utilizar estos recursos para ir incorporando esos aprendizajes que pretendemos como docentes y que son necesarios, ¿sí? Para que sean aprendizajes significativos. Considerar por cuál canal está recepcionando mejor y no meramente al dictado. Si sé que dicto y no recepciona, bueno, utilizo un soporte visual. Al que utilizo el soporte visual no es viable, no lo resuelve, le cuesta mucho, tiene que fijar mucho la mirada, bueno, voy con lo auditivo. O sea que voy implementando que o necesitan soportes gráficos, los voy utilizando, o el movimiento, o sea, voy a ir analizando lo que este sujeto en particular, en este caso este estudiante, va necesitando. Pero para nosotras es muy importante tener en cuenta y tener presente estos estilos de aprendizaje, porque nos dan información necesaria para luego hacer intervenciones. Y habilitar el movimiento, ¿no? Siempre escuchamos, bueno, se queda quieto. Bueno, entonces usemos ese no quedarse quieto para ver qué podemos aprender moviéndonos. ¿Sí? Ningún peluquero aprende a cortar el pelo mirando, quedándose quieto. Entonces, esas cuestiones son necesarias para darnos cuenta de que en muchos entornos de la vida y para aprender muchas cosas, a veces necesitamos movernos, ¿sí? Necesitamos practicarlo y no solo leerlo. ¿Sí? Es fácil leer las instrucciones de cómo manejar, bueno, hasta que alguien no maneja, ¿no? Y pone la parte kinestésica, no se logra quizás del aprendizaje en su totalidad. Bueno, y esto es una representación de que cuando preguntamos cuál es tu estilo de aprendizaje, no aparecen tres, ¿no? Por eso invitamos a decir, bueno, no es que aparecen tres, visual, auditivo, kinestésico. ¿no? Un montón, ¿no? Entonces, eso también, darnos cuenta de que a veces parece mala palabra o parece que nos encasillamos en un lugar, pero la realidad es que nos habilita a ver un montón de posibilidades. Entonces, esas posibilidades hacen que mejore nuestra práctica, o mejore nuestra planificación, o mejore la estrategia, ¿sí? Porque nos está mostrando este gráfico que ni siquiera, ¿sí? Dentro del espacio adulto consideramos solo 3 formas de aprender. Hay un montón. Y coloridas. Tal cual, sí. Y cuando se ponen en práctica también no es lo mismo la manera en que aprendo en el contexto familiar o cuando estoy en un ámbito educativo o, por ejemplo, nosotros los más grandes, cuando estoy en una formación. También mis intereses están mediados por este aprendizaje, ¿sí? Voy a sostener más la atención, voy a prestar más
a lo auditivo, sostener esto en la memoria a largo plazo, o tengo que hacer una actividad, cómo la hago, de qué manera, mi creatividad, mi comprensión, todo está también condicionado por los contextos, ¿sí? Hay contextos en donde sí me resulta más fácil, es más dinámico, divertido, y hay otros donde necesitan mayor retención, contención, predisposición de todo lo que implica estos procesos cognitivos puestos para ir adquiriendo el aprendizaje. Claro. Y acá, ¿no? Es así. No podemos estandarizar o proponer por ahí una actividad única para que todos resuelvan, porque cada uno va a tener su particularidad. Y eso no significa que trabajemos doble, eso significa planificar mejor. ¿Sí? No es que voy a decir, bueno, a él le voy a hacer la actividad de esta forma, a él de esta forma y de esta forma, sino es planifico mejor. Si ya reconozco que alguien necesita repetir la consigna, entonces voy a repetir la consigna. Si ya reconozco que alguien necesita pasos en la consigna, voy a armar los pasos. Si ya también identifico que alguien necesita un acompañamiento visual, también, entonces lo planifico. No es que tengo que andar pensando en hacer 3 cosas distintas, sino en la misma presentación ir incorporando cada una de esas cosas que reconozco para dar lugar a las particularidades del caso. Exacto, sí. Y ahí de nuevo atendiendo a esta singularidad, a qué resulta, a qué funciona, a qué no. Y también destacar, Eve, que nos olvidamos de comentar al principio, no es que predomina uno más que el otro, o sea, puede tener mayor predisposición en diferentes contextos, pero todos están articulados para que este proceso de aprendizaje se vaya incorporando, ¿sí? No es que solo, si no veo, no escucho, no presto atención, no, van de manera interrelacionada. Todos juntos van trabajando en paralelo, pero sí hay uno que tiene a veces una mayor predisposición para incorporar el aprendizaje. Sí, o sea, nos pasa, ¿sí? Cuando uno está haciendo algo que quiere recordarlo, usa diferentes estrategias. Lo vuelve a escuchar, lo vuelve a mirar, lo subraya, lo resalta, lo escribe, lo relata, lo expresa. Cada uno, y quizás alguien lo necesita hacer todo eso. Eso es ese gráfico anterior, la perspectiva de pensar de que es la combinación y la predominancia de algo, es verdad, hay gente que ustedes escucharán y sucede, lo estudié de memoria, me acuerdo de memoria, ¿sí? A mí me pasa, díganme cómo llegar a algún lado y me dicen las calles, no, decime qué hay en la esquina. Claro. Pero también necesito el nombre de la calle, no puedo no llegar, digamos, no tengo que saber las dos cosas, entonces que decimos, se aprende solo de alguna manera, ¿sí? Eso es importante, pero sí, en esta perspectiva, en esta formación, reconocer la particularidad implica reconocer cuál es la mejor manera de acercarse a ese conocimiento. Sí. Entonces, por eso es importante analizarla, conocerla. ¿Sí? Y se van a, ustedes mismos, si tuvieran que describir el perfil de aprendizaje de algún sujeto que están pensando ahora, es probable que digan, bueno, sí, para tal cosa le gusta estar ordenado, para otras cosas prefiere lo visual. Para otras cosas prefiere salir, para otras cosas prefiere pasarlo por su cuerpo, ¿no? Entonces, también no va a pasar que encuentren todas estas variables, entonces también habilita, y volvemos, ¿no?, a esta planificación que va a decir, va a permitir decidir cuáles son esas acciones que beneficien mi presentación de la actividad o ese acercamiento del conocimiento. Así que... Bien. Compartimos algunos conceptos, ¿sí? Ya hablamos de Norma Finidoro, ahora está Elena Díaz Mosquera, que también nos explica, ¿no?, que estas son sistemas de representaciones. Hay desarrollados teorías que ustedes pueden recordar, ¿sí?, de Vygotsky, de Piaget, ¿sí?, de Ausubel, que vienen como a complementar estas perspectivas de cómo se accede al conocimiento. Y a lo que nos expresa acá esta autora es que el conocimiento no va a venir solo, va a venir de alguna experiencia, va a venir del contacto, va a venir de que alguien lo proponga. Entonces esas cuestiones hacen que esos sistemas de representaciones también sean desarrollados, ¿sí?, de alguna manera. Si una abuela durante mucho tiempo contó cuentos, entonces la narrativa, ¿sí?, forma parte de este aprendizaje, aunque no pueda expresarlo, ¿no? Pero bueno, entonces por eso volvemos, ¿no? No hay que desarticularse de lo que hablamos la semana anterior con esta, ¿no? Del encuentro anterior con este, porque esto que
esa información valiosa que viene de las familias y de algo que haya reconocido algún terapeuta, ¿sí? El tutor en algunas cuestiones. Bien. Bueno, y lo importante de utilizar varias estrategias y metodologías, ¿sí? Bueno, lo que venías diciendo recién es, si planifico, voy a enseñar sumas, pero ¿de qué manera, de qué forma, sí? Quiero enseñar sumas. Sé que, bueno, a uno en particular tengo que utilizar un soporte gráfico. 2 más 2. Bueno, puedo colocar 2 manzanas y 2 manzanas. Otro estudiante, lo gráfico no funciona, es mejor que se lo explique de manera verbal. Para otro estudiante es mejor que lo lea, porque abstracto, si se lo digo verbal, su memoria no la recupera, no evoca, no puede hacer en la memoria de proceso a corto plazo, toda esta capacidad se va perdiendo. Entonces, voy a dar sumas, pero atendiendo a la singularidad de estos estudiantes, que yo al hacer el proceso diagnóstico ya me encuentro parada cuándo, cómo, dónde debo abordar a cada uno de estos estudiantes. Más aún cuando hablamos de estudiantes con TEA. Vamos a ir analizando si es necesario los apoyos visuales, si es necesario un apoyo verbal más comunicativo o sentarme al lado de esos momentos, tomarme ese minuto. Dicen, sí, pero con la cantidad que tenemos no se puede. Y a veces sí, porque si organizo bien la clase y tengo en cuenta la singularidad y implemento varias estrategias, un tema, varias estrategias para implementar ese tema, me puede resultar, entonces me puedo tomar esos minutos, 2, 3 minutos, se hace así, de esta manera, el signo más, voy haciendo los pasos y demás, y la decodificación que tiene que hacer en ese proceso. Entonces, repensar cómo voy a enseñar, de qué manera. Este es el contenido, que el contenido lo tenemos, ¿sí? Porque ya está plasmado del currículum, luego bajaba la planificación. Ahora el método, ¿de qué estrategias? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo implemento? Hoy vamos a trabajar mucho el repensar la metodología, las estrategias, las maneras de cómo quiero transmitir, o a veces quiero un tema en particular que quede fijado, pero en una clase sola no sirve, tiene que ser secuencial, procesual, lleva su tiempo. Para que un aprendizaje sea significativo, implica un proceso para esa adquisición. Entonces, si en una clase doy sumas y en la otra doy restas, y voy a tener una crisis existencial, porque ni terminé de comprender qué eran las restas, en las sumas y voy con las restas. Y es un proceso. A veces los tiempos también en los distintos niveles hacen que esta semana esto, la próxima semana el otro, y perdemos la secuencia didáctica que tiene que estar presente, y luego una revisión si realmente ese aprendizaje fue incorporado o que es necesario ajustar. ¿Sí, Eve? Claro, porque nada se aprende una sola vez. Bueno, salvo que te quemes con la plancha y aprendas que no la querés tocar más, ¿no? Y no planchas más ropa. Pero la mayoría de las veces tenemos que volver sobre eso, practicarlo, volver a ponernos en disposición para eso. Entonces, ningún contenido va a estar aprendido un día para el otro, aunque haya altas capacidades, ¿sí? Porque también este espectro nos encontramos con sujetos con altas capacidades, ¿no? Que bueno, está en sala de 5 y ya logra la alfabetización de escribe y lee, ok. Y bueno, entonces hay que encontrar la manera de, que este sujeto siga aprendiendo, tenga acercamiento a los contenidos, desde esa perspectiva. Entonces, es tan grande el espectro que nos va a presentar estos desafíos, pero a pesar que sepa leer y escribir, no significa que es un lector experto ni un experto académico en la escritura. Entonces, siempre hay algo para aprender, pero hay que volver, ¿sí? Y volver. Nosotros, para hoy encontrarnos, también fuimos a nuestras fuentes, volvimos, nos encontramos, ¿sí? No es que todo va saliendo espontáneamente y listo, ¿no? Y ya está, digo, lo aprendí, lo dejé, no, seguimos. Y el sábado nos invitaron a una formación y bueno, vamos a ir, sí, no más, ¿no? Entonces estas cuestiones que hace en la perspectiva constante de aprendizaje. Exacto, sí. Y ahí también podemos retomar, Eve, cuando vos mostrabas la segunda imagen donde decía
cómo aprendemos, cómo se da este aprendizaje. Y a veces tenemos que usar recursos también, recursos tecnológicos que los vamos a ir viendo más adelante, atendiendo a que estamos trabajando y queremos fomentar esta inclusión educativa, y para eso los recursos van a ser muy necesarios atendiendo a la singularidad de cada estudiante. Y en esta placa puntualmente cuando habla de la inclusión educativa con estudiantes con autismo, conocer el perfil del estudiante, volvemos y va a estar siempre presente estas palabras, sus fortalezas, sus desafíos, sus modos de comunicación y apoyos que necesitan. Pueden ser que no todos tengan un lenguaje, o sea, a través de la oralidad, puede ser un lenguaje acotado donde necesitan gestos, apoyo, tener estos apoyos visuales para realizar una comunicación recíproca, porque si no es sola, monosilábica. Entonces depende mucho la singularidad de este sujeto, saber cómo me voy a comunicar. Cuando tenemos un buen canal de comunicación que sea el oral, no hay problema, ¿sí? Es mucho más viable este ida y vuelta, pero cuando este está acotado o presenta un trastorno o dificultades específicas en la comunicación oral, se hace aún más complejo entender, comprender cuando hay respuestas sí, no, bueno, dame, quiero. Entonces es mucho más complejo poder trabajar, pero no quita que pueda seguir ahondando y viendo cuáles son las estrategias que me pueden ayudar a establecer esta comunicación recíproca, a fortalecer la escritura, porque hay veces que, bueno, hay estos desafíos en el lenguaje verbal oral, pero no en la escritura. Vemos qué recurso utilizamos, si necesito un recurso tecnológico también. Trabajar mucho esta mirada inclusiva. ¿Por qué el suspiro cuando mirada inclusiva? Porque es complejo, ¿sí? Hay veces que también los docentes, profesores o hasta incluso maestras del nivel inicial se encuentran agotadas, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos pacientes en el consultorio con TEA que el abordaje es diferente, no así cuando este paciente ya se vuelve estudiante dentro de esta institución educativa donde hay varios estudiantes más, donde el contacto uno a uno no puede ser tan individualizado, donde la docente trata de hacer lo posible, pero escapa de su alcance poder atender o contener ante estos detonantes que pueden suscitar crisis o situaciones de cómo comportarse, detonantes que hacen que su conducta no sea la adecuada para el aula. Entonces, estas cuestiones sabemos que es muy difícil, ¿sí?, acompañar y estar. Y ahí tomo lo que decía Eve, poner el cuerpo. Y sí, muchas veces es poner el cuerpo para la contención, para, no sé, algo, impulso indebido, una patada, un mordiscón, un manotazo, que están presentes también, ¿sí? Y que no se dan cuenta, no lo hacen a propósito, sino es que no pueden controlar ese impulso que sale netamente 100%, independientemente del contexto, porque a veces también es en el ámbito familiar o en el ámbito clínico, que en el consultorio también nos pasa. Es trabajar continua y constantemente. Después, la autonomía. ¡Ay, qué palabra tan compleja, Eve! ¿Sí? Autonomía. Pero no, yo le ayudo, yo le hago, sí, hablamos de la familia. Mientras que sea pequeño está bien hasta cierta edad, después la autonomía tiene que estar presente. Enseñale, no hagas por él, mostrale, no hagas por él, modelar la situación, no hagas por él. Eso tenemos que trabajar y mucho, porque si no tenemos estudiantes en diferentes niveles donde por lo general es la mamá la que está siempre, ¿sí? Entonces, mamá me hace, no me puso el libro en la mochila, se olvidó. No me dio el afiche que tenía que terminar. ¿Quién tenía que terminar? La mamá. Todas estas cuestiones también, ¿sí? Desde lo más básico de las habilidades diarias hasta lo que implica lo académico y esas responsabilidades, ¿sí? Y esto que vos decís se relaciona todo, está todo relacionado, ¿sí? Porque si yo conozco a mi estudiante y ya sé cuáles son sus particularidades, voy a tratar de evitar situaciones que generen, ¿sí?, una posible crisis. Entonces, la anticipación
Y si favorezco su autonomía y si sabe lo que va a pasar y si está chequeando qué es lo que viene, también lo ayudo, pero no lo regulo yo, ¿sí? Le estoy dando una estrategia externa para que eso suceda. Y son pequeños detalles que vamos a ir viendo que no son por ahí tan rebuscados, ¿sí? Que se pueden ir implementando, ¿sí? Sí, que cada aula sí tiene sus particularidades, ¿sí? Yo sé que hay entornos que son mucho más amigables, ¿no? Y no sucede, ya lo contamos el otro día, pero nos ha pasado que una escuela ha sacado todo, ¿no? Del aula, todos los carteles y la cartelería va afuera para evitar situaciones de estrés, ¿sí? De ansiedad. Pero bueno, no es sacar todo, salvo que sea muy necesario, sino encontrar y anticipar. Si ya sé que cuando están los autos afuera, por ejemplo en el jardín, no va a poder resistirse y va a ir a buscarlos, y cuando yo quiera guardarlos, él va a llorar, llego y los guardo. Exacto. ¿Sí? Esas cuestiones. Voy anticipando a ese detonante que va a generar una crisis o una situación no agradable en este contexto. Pero para eso ya lo tendría que saber. Entonces me anticipo también. Es importante esto. Y después la adaptación, así que volvemos a retomar, ya lo vimos anteriormente, flexible, de qué manera voy a evaluar, qué voy a tener en cuenta, el trabajo interdisciplinario, que es muy importante, el apoyo, la comunicación. Y todo vamos a tener en cuenta todos estos puntos, resaltando la singularidad del sujeto, ¿sí? No puedo implementar la misma cartelera porque me dio resultado con uno. La voy a implementar con el estudiante que ingresa ahora que también tiene autismo. Puede ser que no resulte o puede ser que algo sí resulte. Entonces también es ir viendo la organización del aula, de la sala. Siempre esto destacamos más de los pictogramas o todo lo que sea recurso visual para los más pequeños, ¿sí? Tenemos presente y consideramos que cuando está en un nivel secundario ya los tiene que tener adquiridos, ¿sí? No así cuando está en un nivel inicial donde estos recursos son muy importantes para insertarse en este contexto y en este ámbito educativo. Entonces, los horarios, el ingreso al jardín, la mochilita, dónde la dejo, de qué manera, la tacita, y todo esto volvemos otra vez con la autonomía, que tiene que estar presente. O sea, sí, en los espacios secundarios también, porque cuando hay hora libre y se pueden retirar antes, por ejemplo, si él no tiene la autorización, si no encuentra dónde está, ¿sí? Si no tiene la organización en su carpeta, estas cuestiones que son de autonomía, pero asistida todavía, eso también genera, ¿no? Pero lo puedo anticipar. Vos traes la autorización todos los días. Cuando haya una hora libre y puedas retirarte antes, vamos a mandar un mensaje a tu familia. Y hasta que no ponga ok con la mano, no te vas, ¿no? Entonces vamos anticipando, porque eso también genera enojo y frustración, ¿sí? Los vemos grandes, los vemos con recursos, pero a veces terminan enojados, entonces a la semana siguiente no quieren volver. ¿Pero por qué? Porque no me dejan irme, se van todos, yo no me voy. Exacto. Entonces, esto habla de la estructura, de la anticipación, ¿sí? De la comunicación, de este apoyo a la comunicación. ¿Cuál es la respuesta correcta o esperamos? ¿Cuánto tiempo esperamos para que esto suceda? Claro, tal cual, viste, en ese contexto que contaba se ve sin los recursos visuales, viste, si no es hablando, realizando la comunicación y ese soporte que podría ser una agenda o la hoja de la carpeta donde va esta nota, así también anticipando. Va variando dependiendo del nivel educativo también y la singularidad de este sujeto, ¿sí? Y a considerar y tener en cuenta lo importante que son las intervenciones, lo de anticipar. Anticipar ayuda a calmar esta ansiedad o esta inseguridad que se puede volver cuando no sé lo que voy a hacer. Tampoco estamos hablando de estructurarnos al 100%, ¿sí? Porque la vida no es así, sabemos que fuera, salimos a la calle y es totalmente diferente, pero sí estos apoyos que sean anticipadores para ayudarlos, para calmar esta ansiedad, a veces para poner en palabras lo que están sintiendo, o sea, tengo que hacer esta actividad, puede ser la siguiente plástica, y no traje la flauta, por ejemplo, que tenía que hacer. Entonces, trabajamos sobre lo previo, antes que llegue la hora de música o plástica que se haya olvidado su carpeta,
cómo solucionamos eso, porque si no nos anticipamos a eso, sabemos que va a haber un contexto inadecuado, unas conductas que no la puedo autorregular, entonces mis impulsos van a estar latentes y van a salir y van a manifestarse de la manera que pueda, o que en ese momento el contexto o todo sume para que detone de tal o cual forma. Y seguir revisando. Y acá, Eve, vamos a hacer un breve descanso, ¿te parece? Para luego seguir avanzando, donde vamos a seguir fortaleciendo todo lo que implica el acompañamiento. También vamos a trabajar todo lo que es la importancia de conocer este perfil de los estilos de aprendizaje, de qué manera abordarlos, considerar y tener en cuenta cómo se da este proceso de aprendizaje en un estudiante con TEA atendiendo a su singularidad. A nivel general vamos a ir nombrando y explicando cuestiones puntuales en relación a los procesos cognitivos y dando y brindando sugerencias también, ¿sí? Sí, vamos a presentar también ejemplos, ¿sí? Reales, concretos, que se llevan a cabo, pero desde la perspectiva de la generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para poder llevar adelante ese recurso, lo trabajamos un montón, ¿no? Entonces, por eso hacíamos énfasis antes, trabajamos un montón. Entonces, vamos a ir mostrando ejemplos, vamos a compartir nuestras experiencias para dar disparadores, pero anticipándole que esto lleva mucho trabajo, ¿sí? No ese trabajo que es pesado y no sé qué, pero bueno, es recurrente, es repitente, es necesario, ¿sí? Y encontrando qué, porque a veces decimos, bueno, el pictograma, pero a alguien no le gustan los colores y no lo quiere ver, ¿sí? Ellas saben que no me gusta el rojo, nadie viene vestido de rojo, ¿no? Entonces, esas cuestiones, tener en cuenta que hay alguien que esto no puede verlo así y lo puede ver más simplificado. Entonces, estas cuestiones las vamos a compartir con ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando. También esta propuesta va a tener una actividad, así que los invitamos para eso. Así que, Eli. Bueno, hacemos el descanso y después retomamos ya fortaleciendo todo lo que es aprendizajes, que tener en cuenta, procesos cognitivos y demás, y con la actividad también que viene después. Así que muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo breve pero significativo, y los invitamos a retomar energías, a estirarse, a pararse, a reponer las ganas de seguir aprendiendo, y nos volvemos a conectar. ¿Bien? Yes.
estás, Hola Cristina? Eve, ¿cómo estás? Sí, 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 estoy, te escucho bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Vale, Tenemos seguimos. esta, teníamos una cuestión relacionada al aprendizaje, veníamos hablando de qué condiciones y cuestiones necesarias había dentro de distintos ámbitos, señalamos y relacionamos cuestiones relacionadas al aula, y ahora vamos a seguir y darle continuidad desde la perspectiva social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no solo está inserto dentro del aula, sino que tiene redes, ¿sí? Se relaciona en sus entornos, y esto impacta también dentro de las aulas, por eso es necesario tener en cuenta, por ejemplo, esta necesidad de prestar atención a los vínculos, cómo se relaciona, qué cuestiones están relacionadas al juego, a la comunicación, a los equipos de trabajo, ¿sí? Que son necesarios tener en cuenta pensando en las características de cada uno de los estudiantes y en el beneficio, ¿no? De un entorno social que sea facilitador, favorecedor de situaciones de aprendizaje y que aparecen cosas no tan lindas, ¿no? ¿Qué aparece ahí? Tal cual, sí. Entonces, tener en cuenta que si bien está dentro de la institución educativa, lo social siempre va a estar presente y atraviesa esto. Y tenemos que poner énfasis en muchas cuestiones, en fortalecer estos vínculos, como mencionaba Eve. Muy importante en esta palabra, prevención del bullying, ¿sí? Cómo se va a estar tratando, de qué manera, ponerse en el lugar del otro, conversar con la clase, siempre pedir autorización a los padres, si se puede trabajar con el grupo de sus pares dentro del aula, teniendo en cuenta cuáles son sus fortalezas y debilidades de este estudiante en particular, para que el grupo también lo pueda conocer y no tome a burla que le cuesta expresarse, que tiene alguna conducta marcada en cuanto a inflexibilidad o a rigidez o cómo formula las preguntas. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes para ir trabajando, pero siempre tenemos que tener en cuenta hablarlo primero con la familia. Nos dan la autorización y tratamos de hacer esa bajada. A veces nos encontramos con esta barrera que la familia no quiere que se sepa el diagnóstico también. Entonces tenemos que ser respetuosos de esto y cómo abordarlo, pero podemos trabajar también con, bueno, las fortalezas de cada uno es esta, la oralidad, sus debilidades pueden ser esta, y ahí tomamos ejemplos como todos los estudiantes dentro del aula, pero sí es necesario trabajarlo, ¿sí? Buscamos la manera y la forma, pero para que no se presenten la burla o la imitación, cuando al otro esto le puede afectar de manera significativa. Y cuando hablamos de prevención del bullying, no estamos hablando solamente con los estudiantes con TEA, sino con todo este grupo de estudiantes. Pero sí ponemos más énfasis porque el estudiante con autismo tiene algunas características particulares de su condición. Si trabajamos las normas de convivencia dentro de la institución y dentro del aula, vamos a trabajar cuestiones relacionadas al trato, a la forma agradable de referirse o pedir un objeto, de cómo voy a tratar una situación que me da risa. Todas estas cuestiones relacionadas a lo macro, ¿no? Y en cada uno de los aspectos, que después nos van a servir para trabajar cuestiones como más específicas, esto que vos nombrabas, em, porque es verdad que a veces dicen, bueno, el diagnóstico está, no lo queremos comentar, lo comentamos, ¿no? Igual hay características que son observables, ¿sí? De la conducta, entonces, frente a eso legalizar algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, esto que ponemos, hay espacios de calma, ¿sí? No significa que vamos a armar una habitación con almohadones porque necesitamos eso. El espacio de calma es, bueno, en este momento vamos a ir a otro lugar a ver si podemos bajar esta situación de ansiedad, el llanto, para poder comprender qué sucede. A veces es en el mismo aula, ¿no? Que decimos, bueno, a ver, pero qué, bueno, una forma de respirar, un juego con los dedos, ¿sí? Una canción que empieza a los gritos y termina despacito. Todas estas estrategias que parecen lúdicas, específicamente lúdicas, lo que ayuda justamente a esta regulación, a poder encontrar cierta forma de empezar a bajar esto que me está pasando. Y sucede para todo, ¿no? Si tenemos una aula bulliciosa, todos podemos. Bueno, a ver, vamos a cantar todos esta canción que dice así. Bueno, y ahora la cantamos despacito. Entonces, todas estas cosas habilitan a no tener un espacio determinado, pero sí a lograr el objetivo, ¿no? Que es estar más tranquilo.
Tal cual, sí, todo va a depender también según el nivel educativo, ¿sí? Cuando hablamos por ahí del nivel secundario, en estas instancias ya están más grandes y se utilizan a veces los recursos y las sugerencias brindadas por el equipo de acompañamiento, donde la psicóloga sugiere, si necesita ese momento de salir, déjalo que salga del aula, supervisado, dale unos minutos, dale un tiempo, puede tomarse esos minutos para hacer este proceso de autorregulación de estas ansiedades, estas emociones y luego regresa al aula, pero tener en cuenta estos espacios que son necesarios también y siempre van a estar adaptados o configurados según la edad del sujeto, ¿sí? Según el nivel educativo en el que se encuentre. Continuamos, Eve. Sí, Oh, la institución. claro, porque estamos hablando de que el sujeto está dentro de un sistema, entonces dentro de este sistema vamos a hablar de lo macro y de lo micro, ¿sí? Pero el trabajo colaborativo tiene que ser este trabajo que todos sepamos qué necesitamos, ¿no? O que todos estemos de acuerdo entre la escuela, los equipos, los directivos, todos los docentes, de qué estrategias, qué herramientas nos van a servir. Entonces, el informe nos va a dar alguna sugerencia y todos tienen que conocerlo, ¿sí? Estas cuestiones que nombrábamos recién, por ejemplo, si alguno necesita, ¿sí? ¿Vieron? Algún movimiento específico corporal y dentro del aula esto genera impaciencia o genera risa, bueno, lo hacemos afuera, ¿sí? Dejamos, bueno, no dejar en evidencia, pero bueno, cada vez que suene la alarma podemos todos pararnos, ¿no? Y eso es para todos los niveles. Pero tenemos que conocer eso, porque si alguien pasa, no puede decir, ah, estaban todos parados, ¿no? ¿Qué pasó? No, entonces esto es el trabajo colaborativo eh, que informa para todos. Entonces, acompañamos eso. Si algún docente nuevo viene, un suplente, podemos decirle, sí, hay momentos. Entonces, estas cuestiones de la planificación, del conocimiento y el trabajo colaborativo hacen un mejor clima institucional también. La capacitación Continúa. docente. Aquí estamos. Bienvenidos. Seguimos, seguimos insistiendo y compartiendo para que esto sea una estrategia real, ¿sí? De inclusión y un abordaje que beneficie a cada uno de los estudiantes, las trayectorias educativas y las instituciones inclusivas. Tal cual, sí, también reforzar en donde habla de la flexibilidad institucional, ¿sí? Ahí hace referencia a algo puntual que dice comedor, por ejemplo, no todas las instituciones sí tienen este espacio de comedor, a veces se da en el aula, instituciones educativas donde se brinda este espacio de almuerzo o el refrigerio. Entonces también tener en cuenta cómo van a ser estos espacios, de qué manera, cuál es el acompañamiento, atendiendo a la singularidad del sujeto y a todas estas articulaciones que se vienen haciendo tanto con el equipo de orientación, con las familias y los profesionales externos. Es decir, en todo lo que vamos nombrando, el punto clave es trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria y siempre atendiendo a este sujeto no solo por el diagnóstico, y esto lo vamos a repetir continuamente, ¿sí? Podemos tener el diagnóstico, pero va a depender mucho la singularidad del sujeto, sus fortalezas, sus debilidades, considerando cómo se encuentra, su contexto y las emociones totalmente presentes. O sea, puede ser funcional un día y al otro día no, porque sus emociones están, no se encuentra bien, tiene estos altibajos emocionales, sucedió algo antes de venir a la escuela, al colegio o al jardín. Entonces siempre van a estar presentes factores tanto internos como externos que van condicionando las estrategias que se van implementando. Entonces es un aprender diario y constante, ¿sí? No frustrarse cuando, pero sí me resultó y ahora qué pasó, no lo hice bien, fue mi culpa. También tenemos eso presente. Entonces, trabajarlo de otra manera, indagar qué está sucediendo, ir un poco más allá, hablábamos también más adelante, anterior y ahora más adelante, la familia, el contexto, la situación. Son todos aspectos claves que tenemos que tener presente continuamente y sobre eso ir trabajando. Y es un trabajo continuo y constante, es aprendizaje continuo y constante. Reviso, no dio resultado, lo vuelvo a implementar, ajusto o no, refuerzo esto, pero es un intentar cada día. Puede ser estrategias que resulten un día, pueden ser otras que no, pero lo importante es seguir avanzando y la comunicación tiene que estar muy presente en esto. Y aspecto Y fundamental acá es la cuestiones familia. que por ahí la familia expresa, ¿no? De que la situación de la entrada le genera ansiedad, ¿no? Entonces,
estar en disponibilidad de que, bueno, el momento del saludo compartido a la bandera, no vamos a intentarlo ahora, lo vamos a dejar para intentar más adelante, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, dejar la flexibilidad de decir, bueno, le damos algo compensatorio. Si nuestra intención es que él comprenda el significado de saludar a la bandera y a la patria todos los días, bueno, compenso, ¿sí? Él no saluda a la bandera con todos, pero puede, no sé, en su cuaderno, antes de ingresar, pegar una bandera argentina, ¿no? Algo que flexibilice, ¿no? Estas cuestiones, porque es escuchar a las familias, escuchar a los equipos y saber que las instituciones educativas tienen este formato y que buscan de que todos participen. Entonces, no decir un no tiene que venir, sino, bueno, darle el tiempo y el espacio y el momento. Vamos a ir de a poco hasta que lo logremos, ¿sí? Entonces, tenemos un sujeto que va a ingresar al aula quizás con mucho más estrategias y regulación y mucha más motivación para arrancar la jornada, ¿sí? Porque ya no está esta sensación de ansiedad o de desgano de estar en un ambiente donde realmente no está cómodo. Entonces, y esto impacta. Por eso hay que ser coherente con estas rutinas, ¿sí? Apoyos consistentes es, bueno, vamos a anticipar siempre de la misma manera para que esto sea una rutina establecida. Escuchar qué sugiere la familia, ¿sí? No, que sugiere, bueno, no quiero dejar dormir más tiempo. Bueno, no, estas cuestiones de sugerencias no, ¿no? La flexibilidad va a estar, bueno, que él ingrese un poco más tarde no significa que él se va a dormir mucho más, ¿no? O si realmente hay escuelas que sea que hay comedor, ya el olor a comida, por ejemplo, no le agrada, o compartir el espacio de la comida no le agrada, bueno, podemos hacer que se retire un poco más temprano, digamos, ¿no? Pero todo esto es hablado y consensuado y depende de la característica del sujeto, porque si le gusta comer esas comidas y no le preocupa, es una instancia de aprendizaje y se relaciona a lo social. Entonces, estas cuestiones vemos. Y es verdad que puede ser que un día no tenga apetito, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero ¿qué le pasó? Bueno, quizás no sabemos bien qué le pasó. Sí, a veces, esto lo decimos, nosotros no podemos saber todo lo que le sucede, pero si nosotros lo intentamos y estuvimos con la estructura, le mantuvimos la rutina, le dimos herramientas, establecimos los pictogramas adecuados, conversamos con la familia, hablamos con los equipos y bueno, y algo no funcionó, no hay que buscar el porqué en sí, ¿sí? Analizamos y ajustamos, sí, pero quizás no sabemos qué le pasó. Tal Y cual, sí, mantener siempre esto, la comunicación continua y constante, y a veces no hay un porqué, sino detonó en ese momento algo, y como es tan difícil a veces esa comunicación recíproca, entonces vamos, seguimos avanzando, tampoco nos quedamos ahí estancados, ¿sí? Seguimos, buscamos, sí, estamos atentos al detonante, puede ser, entonces podemos observar eso para la próxima vez que sucede, como ir teniendo un registro, pero es continuo y constantemente desafíos que se van presentando. La comunicación, sobre todo, volvemos a destacar esto, es muy importante. Familia, escuela, docentes, equipo externo, es necesario reforzar. Y también considerar que no se termina solo en el acompañamiento del equipo externo o cuando está dentro de la institución educativa. Necesitamos mucho el apoyo de la familia en los horarios que está este estudiante, este niño, este sujeto, en su contexto familiar. No tienen que ser rutinas extensas, pero sí rutinas que vayan organizando. Acá estamos poniendo el foco en el aprendizaje. Entonces necesitamos tiempos, pero tiempos de calidad. No lo vamos a sentar media hora para hacer y exigirle, sino que sean a veces lapsos cortos, dependiendo la edad, ¿sí? 5 minutos, pero 5 minutos significativos, 5 minutos de juego, 5 minutos de lectura, un intercambio, pero que haya una mirada presente y un vínculo, ¿no? Sentate a hacer la tarea porque lo tenés que hacer y estar así, tenemos que cumplir. Y ahí el deseo por aprender no está presente, sino estamos condicionando, y eso es lo que intentamos transmitir. Son necesarias las estructuras, los acompañamientos, pero de una manera adecuada, acorde a esta singularidad, y crear más este espacio de enseñanza-aprendizaje como un vínculo significativo, donde haya una motivación, no una exigencia para cumplir con lo que nos piden. Entonces eso también lo vamos a trabajar y vamos a ir reforzando durante la jornada. Seguimos, Eve. Muy importante acá, qué caritas, ¿no?
Hay caritas, ahí voy a tapar una. Claro, porque nosotros sabemos que presenta dificultades, lo venimos como describiendo, porque reconocemos esto, pero no lo vemos como un impedimento, sino lo vemos como justamente un puente hacia, ¿no? Docente mediador de aprendizajes que desde su planificación, desde su capacitación, desde su mirada, ¿sí? Eh, Empieza a tener que propiciar, determinar, escribir copiarse o investigar algún tipo de estrategia que impida que aparezcan estas barreras hacia el aprendizaje, ¿no? Y sí, la tarea es del docente. El docente es quien conoce ese grupo, es el que conoce las características de cada uno de los que están presentes, y entonces empieza esto de decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Em, Empezamos, ¿sí? Empezamos teniendo en cuenta cada una de las cuestiones que venimos determinando y reconociendo que las planificaciones a veces son simples, a veces no presentan una perspectiva amplia ni flexibilidad, y ahí es donde se nos acaba el recurso, ¿no? Pues si yo leo bueno, la actividad de la planificación de esta semana es saludo a la bandera. Por ejemplo, ahora que vienen las semanas de Sarmiento. Investigación de Sarmiento. Pero no me dice acompañado de un audiolibro, con una investigación en la casa, acompañado de imágenes. Entonces, ahí es donde la planificación no me da la perspectiva amplia que necesito para reconocer cada una de las particularidades y trabajar en un aula inclusiva. Tal cual, sí, también reflexionar cómo damos las consignas o de qué manera damos esta bajada para que el estudiante o la familia las realice, ¿sí? Porque se trabaja de manera conjunta. Tenemos que tener en cuenta que debemos ser claros. A veces es necesario, y esta sugerencia puede ser tomada en todos los niveles, un ejemplo. Es tan importante un ejemplo. Si pido esto, realizar una línea histórica, suelen pedir en el nivel secundario, pero con qué recurso, con qué material, ese escrito lo puedo hacer con una aplicación, de qué forma. Este ejemplo, este link, toda esta información ayuda también, si trabaja de manera autónoma este estudiante, a brindarle más seguridad con lo que tiene que hacer, a tener una conciencia, puedo utilizar esto, 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 o a la familia, bueno, podemos ingresar acá y vamos siguiendo el paso a paso. Entonces, las consignas claras para todos en general, sí, pero más aún para estudiantes con TEA, es importante. Y el ejemplo ayuda muchísimo a la comprensión e interpretación de lo que tienen que hacer. Y seguimos avanzando, Eve, con lo importante de conocer a la familia y al contexto y a este estudiante en particular. Sí, algo que destacamos, que por ahí nos dimos cuenta que a medida que lo íbamos desarrollando no lo nombramos, es que es probable que este sujeto tenga un informe anterior, que tenga información, que tenga actas, ¿sí? No tienen que ser malas actas, sino que algo que se cuenta, que empieza el equipo, que tiene un acompañamiento externo, que viene la escuela que hace nexo a hacer el apoyo, ¿sí? Estas cuestiones son importantes. Porque también puede suceder que en algún momento haya determinado cierto horario que se empieza a modificar y entonces, bueno, ¿desde cuándo? ¿Sí? ¿Cuántos avances hubo? Eso nos permite ver qué cosas ajustar, qué cosas seguir avanzando, porque si seguíamos manteniendo, por ejemplo, una reducción de horario, bueno, pero ¿en qué momento pasó eso? O sea, pasó un montón, ¿no? Esto tienen que estar en los informes, en las actas, en los convenios, para dar información y empezar siempre desde un punto superador, ampliar la meta. A eso apuntamos con que recurran a los informes de los profesionales, de las actas, o traer un cuaderno de años anteriores. ¿Sí? Eso también es información valiosa. Por eso las familias van a poder ver y cada uno de los profesionales también, ¿no? Y los docentes, bueno, a ver, si su grafía era enorme, ahora es legible, ¿no? Estas cuestiones se ven con recursos escritos que son de tiempos anteriores. Claro. Y considerar que no es una exigencia así de tener solo meramente este informe por escrito para presentarlo a la institución, sino que las instituciones cuando solicitan este informe tiene que ser como
algo enriquecedor para este proceso de aprendizaje, para esta inclusión educativa, ¿sí? No un condicionante, sino más bien un facilitador para entender por dónde tengo que ir, de qué manera, considerar todo lo que nombraba Eve, cuáles fueron sus desafíos, hoy en día cuáles son sus fortalezas, hubo mejoras o no, dónde poner el énfasis en trabajar de manera articulada para ir reforzando aquello que más le cuesta, pero teniendo en cuenta también que tiene muchos aspectos positivos que podemos valernos de eso. Las sugerencias que vienen escritas en estos informes son muy importantes porque eso después se traslada a los docentes o a los profesores. Entonces, buscar la manera de que este informe sea significativo, pero no por meramente una cuestión de que del colegio, de la escuela, del jardín me exigen un informe. El informe se lo pide de la mejor manera a las familias, pero para conocer un poco más, porque uno tiene ese primer acercamiento, pero necesita el detrás que hay, todo lo que pasó y cómo se encuentra hoy en día. A veces cuando vienen trabajando con los mismos equipos o cuando cambian de profesionales, cada uno tiene su impronta y su manera también de cómo ir visualizando. Y trabajar de manera en conjunta con la familia, con los profesionales, con este niño que está en proceso de aprendizaje, refuerza mucho este complejo y tan desafiante camino que es el de aprender continuo y constantemente. Entonces, le pedimos por favor que cuando se solicite este informe se le explique a las familias también por qué, para qué se requiere el informe, porque a veces las familias quedan, no, me solicitan, pero no me dijeron para qué. Entonces quedan con esta impronta de, bueno, es algo que tengo que cumplir condicionalmente, pero no sé para qué, y explicarle esto que es necesario para poder ayudar y acompañar de la mejor manera posible a este sujeto que se inserta en esta institución educativa. Seguimos, Eve, vamos a hacer un breve corte, ¿te parece? Sí, perfecto. Y después retomamos, ¿sí? Unos minutitos para que estiren las piernas, se levanten y después Arriba, arriba, continuamos. moviendo, estirando. Ok.
volvimos después de la propuesta de estirarse, de levantarse, de dar una vuelta, de permitirnos buscar de nuevo la concentración, ¿sí? Parte importante también para estas características de cada uno de los sujetos para aprender es poder tomar un descanso, hacer una pausa activa, hacer un movimiento corporal que les permita volver un rato más a prestar atención. Nos quedamos en perspectivas que acompañaban y que describían cuestiones relacionadas a aspectos importantes para llevar adelante los aprendizajes dentro de las instituciones inclusivas. Y vamos a empezar esta segunda o tercera parte, digamos, para declarar, describir cuáles son aquellas particularidades que aparecen en el aprendizaje de sujetos con el espectro autista. Y como hablamos de espectro, hablamos de que estas son particularidades y no generalidades, no va a pasar en todos los sujetos, ni para todos los sujetos de la misma manera. Por eso empezamos con una descripción de que hay sujetos que presentan o no el trastorno del espectro autista y que, por ejemplo, disfrutan de ver libros, de mirar la televisión, se detienen a observar cuidadosamente a alguien o un objeto, y que podemos estar describiendo que prefiere, ¿sí? Y su prioridad está en un aprendizaje más relacionado a lo visual. También podemos pensar de que si habla excesivamente o que si disfruta hablar con las personas, que prefiere escuchar música o la radio, ¿sí? Que estamos hablando de alguien que tiene una relación más directa con un aprendizaje relacionado a lo auditivo. Y también tenemos, dependiendo, ¿sí? Cada uno de los sujetos, alguien que disfrute o aprenda de desarmar cosas y de volverlas a armar, de que prefiera explorar el material que tiene concretamente en sus manos, y podríamos hablar de que esto es un estilo de aprendizaje más relacionado a lo práctico kinestésico, ¿sí? Todas estas cuestiones nos dicen de que, bueno, puede ser o no puede ser, pero que no van a estar estandarizadas, sino que va a haber una combinación de ellas. Y los invito hoy y les comparto algo muy propio, ¿sí? Y personal, pero que tenemos la autorización de compartirlo, de que hay de un niño que empieza a expresar que no le servía para nada ser autista, ¿no? Entonces, lo invitamos a ver que sí, ¿no? Y pone cuestiones dentro de sus habilidades, sus recursos y sus intereses, y pone que con la A puede aprender, con la U puede jugar, con la T puede hacer tela, es un niño que participa en un espacio de tela, con la I puede imaginar, con la S puede saltar, con la M puede mirar y con la O puede comer, ¿no? Cuestiones súper naturales que a veces nos quedamos con ciertos prototipos o ciertos estereotipos que describen el espectro autista, pero nos encontramos después con la variedad que existe y con las posibilidades que sí tienen. Y estas letras están decoradas, son letras saltarinas, porque también tiene intereses dentro del arte y la parte gráfica. Bien. Para completar esto, digamos, vamos a describir que el lenguaje suele ser un concepto presente dentro del espectro autista porque consideramos, ¿sí? Si no estamos muy informados, que tienen verbalización escueta o que no tienen verbalización o que si tienen una forma de expresarse como la prosodia, nos da la duda o no si está dentro del espectro autista o no. Y la realidad es que sí se presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje porque presentan formas de comunicarse diversas. Entonces, vamos a poder encontrar niños, por ejemplo, que cuando le decimos hola, nos responden hola, pero cuando le preguntamos ¿cómo estás?, nos responden ¿cómo estás?, ¿sí? Y que a lo largo del desarrollo suele aparecer ante preguntas más complejas, que cuando hacemos una pregunta en la que tiene que hacer una producción verbal, esa producción verbal se va a remitir a repetir la pregunta o a repetir parte de la información de esa pregunta, ¿sí? También está relacionado a estas cuestiones de que cuando le preguntamos ¿cómo te sentís hoy?, mostramos las imágenes, ¿no?, de caras y nos responden el niño está contento. Sí. Entonces, estas cuestiones
es parte de esta comprensión del lenguaje que necesitamos a veces de los apoyos visuales, pero también necesitamos trabajarlos para expresar comunicativamente cuál es su propio estado de ánimo, ¿sí? Y también sucede en algunos sujetos que nos evitan, ¿no? Cuando empezamos a hablarle prefieren girar su cuerpo o no responder. Y estas también son cuestiones particularidades que aparecen en algunos sujetos y que lo que necesitamos es trabajar la atención conjunta, el momento y la disponibilidad para establecer esa comunicación verbal y dar tiempos reconociendo también aquellas cuestiones que pudimos identificar con las familias, con los informes, con los terapeutas, lo que vamos viendo a lo largo de cada uno de los encuentros escolares. Porque quizás no es que no quiera responder, sino no tiene la disponibilidad para responder en ese momento, que tengamos que leer su lenguaje corporal, ¿sí? Porque el lenguaje no está solamente relacionado a lo verbal, sino también está relacionado a lo corporal. Bien, ¿qué podemos hacer entonces para favorecer el lenguaje? Hacer una comunicación simple. No quiere decir que le vamos a hablar en niñito o en minimizando, perdón, sino que vamos a usar oraciones cortas, frases cortas, ¿sí? No voy a usar metáforas, no voy a usar dobles sentidos. Y si voy a dar un ejemplo, es un ejemplo concreto. Vamos a hacer esto y le mostramos lo que vamos a hacer, ¿sí? No es lo mismo decir vamos a separar en sílabas que mostrarle vamos a separar en sílabas, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones que hacemos con la expresión corta, con el ejemplo y el modelado, ¿sí? Expresión corta, o vamos, por ejemplo, porque tenía este material cerca, a separar en sílabas y te voy a ayudar, por ejemplo, a separar en sílabas, ¿no? Todas estas cuestiones que requieren también una repetición. Todos los sujetos necesitamos volver a encontrarnos con aquello que nos ayuda, por ejemplo, a aprender mejor, que es varias veces con el mismo texto o varias veces con el mismo audiolibro. Entonces, la repetición constante y con una secuencia que esté establecida dentro de la rutina, ¿sí? Algo que no estoy haciendo yo, ¿no? Pero hablar pausado, esta intención comunicativa, intentarla, que en ese lapso que podemos estar, ¿sí?, visualizándonos, nos demos cuenta que está escuchando, que está prestando atención. Y cuando tengamos que hacer, por ejemplo, lecturas de un material o algún cuento, que esto sea en conjunto. Podemos decir, bueno, el grupo total va a leer, siga la lectura, pero también vamos a priorizar esto. Vamos a leer aquí, vamos a señalar las imágenes, ¿sí? Cada uno va a poder pensar qué acciones realizar dentro de su propia realidad y sus particularidades, ¿sí? Si volvemos que el sujeto evita el contacto, no me voy a acercar a leerle el libro, pero sí voy a acercarle el libro, se lo voy a mostrar. Y las frases van a ser concretas y concisas. Cuanto más cortas y concisas las consignas son más fáciles de comprender para todos, ¿sí? Bien. Un ejemplo de esto es relacionado a la comunicación. Cuando no pueden, por ejemplo, contar verbalmente qué es un hermoso día, puede ser alguien modelador, ¿sí? Hoy es un hermoso día. Y lo dibujamos, ¿sí?, con algo que haga referencia a ese sujeto. Esto es una pizarra móvil y el sujeto que está ahí está compartiendo la actividad con el acompañante, pero no requiere una cuestión, no sé, tecnológica muy elevada, ¿sí? Es una pizarra, que puede ser una hoja blanca también, que está frente a este sujeto. Porque a veces la comunicación y el aprendizaje requiere que estemos mucho más atentos, ¿sí?, y trabajar de forma particular, pero no quiere decir que tengamos que estar constantemente encima del sujeto, sino si le brindamos algo que le sirve para trabajar de forma autónoma, bienvenido sea, ¿sí? Estas son las cuestiones. Bien, la intención comunicativa tiene que generarse, ¿sí? Tenemos que propiciar momentos y espacios en el aprendizaje para que desee expresarse, para que desee contarnos algo. Y hay que buscar las maneras, pero siempre generar la oportunidad. Bueno, a ver, ¿podés también vos contarnos? ¿Querés dibujar
algo en relación a lo que estuvimos compartiendo, podés buscar un video, ¿no? En los adolescentes, un video que vos consideres que está relacionado a este tema y lo comentás, nos lo contás, nos lo compartís, ¿sí? A veces el compartir y la comunicación es copiar el nombre del video. No estamos pidiéndole que nos cuente todo lo que entendió del video, si su expresión verbal es corta o su deseo de expresión verbal es corto. Pero siempre hay que motivar. Tenemos que ofrecer elecciones, ¿sí? Pero no decir, bueno, ¿qué tenés ganas de hacer? Hoy vamos a trabajar en el cuaderno con lápiz o lapicera. ¿Sí? Elegí lápiz o lapicera, no con el que vos quieras, ¿no? Esto es como esto de la merienda. ¿Quién quiere pan? ¿Quién quiere galletita? ¿Quién quiere dulce? ¿Quién quiere mate cocido? Bueno, para estos sujetos es preferible decir mate cocido o leche, ¿sí? Y en las personas que tienen edades más cercanas a la adolescencia, también, no preguntas tan específicas y cerradas, pero sí, por ejemplo, vamos a trabajar sobre un video. ¿Preferís escucharlo con tus auriculares o en el grupo total? ¿Sí? Esto es de las elecciones que damos para poder ayudar a la comunicación, pero también a la regulación y a poder prestar atención en ese momento, estar disponible o mayor tiempo disponible para la actividad que proponemos. Bien, generalmente esto es para todos, ¿no? Cuando traemos un concepto abstracto, cuando traemos un contenido nuevo, siempre es necesario traer algo que el estudiante pueda observar, que pueda ver, si lo puede manipular mejor, ¿sí? Con cuestiones de figuras geométricas, que es muy complejo dibujarlo, conseguir las figuras geométricas, no hace falta ir a comprar las figuras geométricas en sí, en 3D, pero sí podemos buscar elementos iguales, parecidos, que se puedan manipular, que cuando lo tengan que dibujar, lo tengan enfrente, estas cuestiones. Y rutinas sociales están relacionadas a la comunicación, porque si yo genero, participo, profundizo, transmito, por ejemplo, gestos para socializar del hola, chao, en este momento no, necesito tranquilizarme, alguna canción que permita bajar, ¿sí? El nivel de ansiedad o la tristeza que está transitando en ese momento. Cuestiones de trabajar, este momento es para vos, este momento te toca a otro. Tiempos de espera, a veces levantar la mano ya no se usa, pero bueno, volver, ¿no? El que levanta la mano es el que le otorgamos el turno. Estimular la interacción es que participe de grupos de trabajo, ¿sí? Con estas particularidades que requiera. Si con el grupo de trabajo un grupo ruidoso lo desestabiliza y genera una situación no agradable, vamos a buscar un grupo que sea más tranquilo. Si prefiere trabajar en parejas y no con muchas personas, lo vamos a ir viendo, pero no evitar que solo haga la actividad. O sea, evitar que haga la actividad solo. Porque estas cuestiones se aprenden, ¿sí? Hay sujetos que tenemos habilidades sociales desarrolladas y no nos damos cuenta, porque las usamos al cotidiano, pero hay otros que necesitan reforzadores de se saluda cuando se entra, se saluda cuando se retira, es tu momento, vamos a esperar que alguien hable. En este sector ruidoso no podemos trabajar, qué estrategias podemos utilizar. En otros lugares nos pasa, ¿sí? No solo reducirlo al espacio áulico, ¿sí? Y valorar también, ¿no? Incentivar también a que cuando no es una comunicación verbal solamente, sea gestual, podamos entender ese gesto y podamos hacer una devolución sobre ese gesto, ¿sí? Se vuelven a articular la frase corta, ¿sí? Concisa, la necesidad de acompañar con un gesto y esta necesidad también de comprender ese gesto y decir, querés buscar algo, necesitas salir, ¿sí? Esas cuestiones que a veces no estamos disponibles porque en el aula hay ruido, porque la dinámica sigue, pero la perspectiva está pensada en que podamos también valorar y reforzar que con ese gesto nosotros comprendemos, ¿sí? Hay algunos autores que describen, por ejemplo, que tomar el hombro y expresar una frase específica para ese sujeto, por ejemplo, vamos a terminar en un ratito tomándole el hombro, genera un gesto compartido que lo puede hacer en otro momento cuando quiera decirte, ¿no?
que ahora necesita estar tranquilo y terminarlo después. Bien. Otros ejemplos que trajimos y que por esa parte está, según este momento, digamos, está relacionado más a lo práctico, son estas cuestiones de organizaciones y rutinas que venimos expresando, que también ayudan a la expresión verbal, a la organización del tiempo, a la flexibilidad cognitiva. Está relacionado a distintas formas de organizar el tiempo. Y a veces nosotros decimos, bueno, agendas, utilicen agendas. Y ustedes, no sé, si compran una agenda o que imaginan, ¿no? Cuestiones básicas y simples. Esto es 1, 2, 3 y 4. Son los 4 momentos que vamos a hacer, ¿sí? Y está relacionado a la actividad anterior de la pizarra Moodle, ¿sí? Que es un hermoso día. Después una actividad específica, por ejemplo, podría haber sido esta de los cubos que mostré, y otra actividad de matemática. Y la última que es, bueno, es el momento de ir al hogar y las cosas que no están permitidas, ¿sí? Una agenda súper fácil, es una agenda visual que tiene un acompañamiento escrito, numérico, de orden, secuencial, también, ¿no? La importancia de aplicar contenidos y de autorregulación propia, ¿sí? Este sujeto tiene que encontrar el 1, donde están los materiales del 1, y cuando lo resuelve o antes de comenzar a hacerlo, tiene que conectar el 1 con el 1, ¿sí? Autonomía, ser partícipe de su propio aprendizaje y con el recurso de una hoja que probablemente sea reutilizada. Bien, estrategias de comunicación alternativas aumentativas que nosotros incentivamos, propiciamos y alentamos a que usen, pero siempre teniendo en cuenta que esto tiene que estar trabajado, ¿sí? Para reconocer un pictograma, para reconocer un tablero visual, para utilizar una agenda, hay que trabajarla. No solamente es bajar de internet o que me pase a algún colega el formato, porque cada uno va a tener su particularidad y porque hay que trabajarlo, para que el sujeto reconozca que ese pictograma o esa ayuda visual o ese tablero de organizaciones va a permitir una jornada activa y la participación en cada una de esas actividades en lo posible, tiene que haber conocimiento previo. ¿Sí? Tiene que conocerlo, tiene que manejarlo, tiene que identificar a qué me quiero referir con ese pictograma. Hay tecnologías de apoyo que están en uso cada vez más y que instituciones lo están permitiendo, que están relacionadas al uso de tablets, ¿sí? Con diferentes apps de comunicación, ¿sí? Que están relacionadas a, bueno, escribo y que lo diga verbalmente, ¿sí? O escribir en la tablet en vez de escribir en el cuaderno. Cuestiones de que permitan en ciertas actividades y en ciertos momentos manejar la comunicación de otra forma. ¿Sí? Siempre consensuado, con las pautas, dentro de estos pictogramas que vamos a utilizar, dentro de la agenda y la organización. ¿Sí? Cuestiones necesarias que si vamos a señalar los lugares y los espacios que hay dentro de la institución, tiene que ser trabajado de forma conjunta. ¿Sí? Es necesario identificar el gráfico de, por ejemplo, el baño, el comedor, ¿sí? El Zoom, la sala de música, la sala de tecnología, tienen que estar señalados, pero tenemos que estar seguros que comprende y que relaciona ese pictograma, esa imagen con lo que venimos trabajando. Si no, ese pictograma no va a tener el significado que queremos, ¿sí? Hay que trabajarlo para eso. Sí. Y algo que estamos viendo, ¿sí? Que a mí me pasa mucho, que es acompañar las palabras con los gestos, ¿sí? Es difícil algunos gestos que sean comprendidos por la profundidad que tiene ese gesto, pero hay otros que son mucho más fáciles, ¿sí? Cierra el cuaderno. Guarda la carpeta en la mochila, ¿sí? Es momento de hacer silencio, de estar tranquilos, ¿sí? Necesitamos tiempo para algo, ¿sí? Cuando suene la campana, ¿sí? Cuestiones específicas que acompañen ese pictograma, eso que estamos necesitando que se comprenda y que ayude a mantener la rutina y la atención, tiene que estar unido a estos gestos, ¿sí? Y volvemos a unir, ¿no? Frases cortas, concisas, concretas, con un vocabulario acorde, pausado, unido, ¿sí? A lo visual y a lo gestual, que permita entonces potenciar la comunicación.
Y volvemos a otro ejemplo de agendas, ¿sí? Donde aquí ya es totalmente autónomo, ¿sí? El sujeto le decimos cuáles son las acciones del día y tiene que dibujarlos y a medida que los va realizando, lo va chequeando, ¿sí? Con esos gestos trabajados, con esos gráficos trabajados en una hoja, ¿sí? Pequeña, podemos trabajar la autonomía, la comunicación, ¿sí? No hace falta que ustedes piensen en recursos caros, ¿sí? Y en edades más tempranas, más grandes, ¿sí? Llegando ya a la adolescencia, también podemos unir este ejemplo de agendas con cuestiones relacionadas a el autochequeo, pero las secuencias escritas, ¿sí? Ahí hay indicadores de que empieza como a identificar que era, ¿sí? El momento de hacer educación física. Y hay un sujeto trabajando, su dibujo no es muy claro, ¿no? Pero esto es el apoyo que venimos diciendo, ¿no? Que esto que hagamos sirva para la autorregulación, que esto que hagamos sirva para la autonomía, para poder tener una organización específica de todo lo que venimos trabajando, pero también habilite los espacios de aprendizaje. Si el sujeto sabe lo que va a venir, sabe lo que tiene que hacer y lo puede autochequear, es probable que esté más tranquilo y que su participación y su motivación estén activas para la actividad. Bien, esta interacción social y pragmática es esta perspectiva de poder comprender las cuestiones necesarias para la vida, para el desarrollo y la comunicación con los otros, ¿sí? Por eso hablamos de no dejar de lado cuentos, relatos que sean comprensibles, ¿sí? Que no tengan un doble sentido, una metáfora, ¿sí? O sean utópicos, sino que sean reales y concretos de, por ejemplo, cómo se enseña a pedir, jugar con otro, ¿sí? No sabía cómo poner la palabra. Cómo pedir jugar con un amigo. Cómo pedir prestado los objetos. Cómo pedir que alguien baje el volumen de la voz, ¿sí? Los juegos de roles, las actuaciones y ponerlo en situación cotidiana. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Sí? Vamos a simular que entran personas desconocidas. ¿Cómo tendríamos que actuar? Todas cuestiones cotidianas relacionadas a habilidades sociales que permitan ser adquiridas para el desempeño de la vida autónoma. Bien, cuando trabajan con pares, que ya lo nombramos, ¿sí? Trabajar de forma cooperativa, ser mediadores de esta interacción, primero, cómo se van a dividir, ¿sí? Ir monitoreando de a poco para que esto sea un aprendizaje para otros momentos de trabajo en grupo. Primero estamos presentes, ¿sí? Como en cada uno de los grupos que vieron que los docentes supervisan, van pasando, dividen las consignas, dividen los roles, bueno, de a poco hacia lograr la autonomía. Y en estas cuestiones del momento del turno conversacional también, ¿sí? Y respetar que si este sujeto necesita un sistema de comunicación alternativo, vamos a poder generar a partir de una canción, de un juego, ¿sí? En los adolescentes con juegos de preguntas, ¿sí? Las preguntas sobre cuestiones que nos permitan expresiones sobre cómo te sentís, cuántos compañeros hay en el aula, cuánto faltan, cuestiones que antes se desarrollaban al principio de la escolaridad, pero ahora están presentes para poder también describir estamos todos, ¿sí? Alguien faltó. Entonces, estas cuestiones que veníamos hablando, vamos ahora a contarles y mostrarles algunos ejemplos concretos para que puedan familiarizarse con ellos y ver si alguno podría ser posible aplicar dentro de sus espacios, ¿sí? Pensando en la comunicación, en la interacción, en los turnos conversacionales, las habilidades sociales. Son pictogramas relacionados a rutinas, ¿sí? A cuestiones específicas que necesitaban trabajar. Estos son ejemplos, pero están trabajados, ¿sí? Y están trabajados algunos con imágenes solos, otros con imágenes que se chequean, otros que solamente se completan, otros que solamente van a seguir visualmente. Cada uno va a tomar la estrategia que mejor se ajuste a las particularidades del sujeto, pero son ejemplos que deben ser trabajados, ¿sí? No puedo llevar un día para el otro y esperar que funcionen. Nosotros trabajamos mucho para que estas particularidades y cada una de las habilidades que queremos desarrollar se vayan
de a poco estableciendo con materiales. Ejemplos como estos, que estos son mucho más accesibles porque están dentro de cualquier formato de internet que busquen, cosas que puedo hacer, por ejemplo, en clase, pictogramas de rutinas escolares, pero vuelvo a decir lo mismo, son ejemplos que tienen que estar trabajados dentro del aula y tienen que ser reconocidos por el sujeto, ¿sí? Y esto es independiente de las edades. Los pictogramas de rutinas pueden estar establecidos para edades más grandes que la primaria, pero siempre y cuando con algún pictograma que esté más relacionado a la edad que tienen, ¿sí? No vamos a poner un niñito para el momento del recreo, ¿sí? Vamos a poner una campana, ¿sí? Para historia y geografía podemos poner distintos formatos de libros, ¿sí? Siempre teniendo las particularidades del sujeto presente. Ejemplos de agenda volvemos a tener, ¿sí? Leer los posibles experimentos, acá lo dice, ¿no? 1, 2, 3, graficar aquellas cuestiones que va a hacer, porque también ayuda, ¿sí? Dependiendo del sujeto. Uno, en este caso, necesitó hacerlo de forma autónoma y el otro todavía requiere de la ayuda de un externo, ¿sí? Que es el maestro. Y la gente que me conoce y se va a reír, pero estos son mis dibujos mágicos, pero con esto nosotros logramos, ¿sí? Cuestiones específicas que queremos trabajar. Bien. En edades más escolares, ¿sí? De primer, segundo grado, dentro de la agenda también puede estar poner el día, ¿sí? Que esto se traslade a un contenido necesario. ¿Qué día es hoy? Tiempo, espacio, ubicación temporal, y esta es tu agenda, ¿sí? Y algo que haga referencia. Ese día, esas 3 cosas que se van a hacer tienen que estar relacionadas específicamente a lo que planificaron hacer. Bien, todas estas cuestiones nos hablan de la necesidad de un uso gráfico, ¿sí? De un sustento gráfico visual que nos permita de alguna manera contactarnos con aquello que va a suceder y con el contenido que vamos a desarrollar. Esto está comprobado, ¿sí? Dependiendo cada uno de los sujetos, pero a todos nos ayuda cuestiones visuales, ¿sí? Pensando en situaciones de si tuviéramos que ir a otro país que no comprendemos la lengua de ese país, no podemos leer estas cuestiones. Esos pictogramas nos van a ayudar a encontrar la salida, a encontrar la forma de resolverlo, a quién pedir la ayuda, ¿sí? Todas estas cuestiones son necesarias para procesar la información en personas con espectro autista y en personas que no tienen espectro autista, pero nos damos cuenta que ayudan y benefician. Entonces, tiene que ser parte de la jornada y la planificación. Otros ejemplos también que compartimos, que estos también podemos decir, ¿no? Que están relacionados a las particularidades y que se pueden acceder en internet, claro, sin dificultades, que también se van a ir, ¿sí? Desplegando en otros sectores. ¿Qué puedo hacer antes de la clase? Durante la clase y después de la clase. Quiere decir que también voy a estar con la conexión familiar que veníamos diciendo, ¿sí? Es preparar las cosas, se preparan las cosas antes de llegar a la escuela, ¿sí? Y cuestiones que, por ejemplo, se empiezan a usar iconos representativos que nos tenemos que amigar, ¿sí? Poner un micrófono silenciado, como podríamos poner en este curso, así, es un icono más presente, más actualizado que hacer una persona haciendo silencio, ¿no? Entonces, también acomodarnos a las nuevas cuestiones que surgen, a los intereses, ¿sí? Quizás suene gracioso, pero para atraer la atención podríamos poner algún ejemplo o algún emoticón, alguna cuestión que sí le parezca interesante. Cada uno podrá evaluar teniendo en cuenta la necesidad de establecer una rutina, una agenda, anticipación y apoyo en esto que quiere expresar y comunicar desde lo visual y al revés, ¿sí? Que el sujeto tenga la autonomía suficiente a partir de poder señalar para iniciar una comunicación. Bien. Y este es el ejemplo que nos dábamos antes, ¿no? Cuando decimos, le preguntamos a veces estas cuestiones, ¿cómo estás hoy? Te responden, ¿cómo estás hoy? Bueno, pero a ver, mostrame cuál de estos te interpela hoy, cómo estarías hoy con tus sentimientos, y dicen, ese niño está triste, ¿sí? Entonces, también pensar que el pictograma tiene que estar pensado para ese sujeto con el que yo quiero interactuar y en el que quiero potenciar su comunicación, porque probablemente poniendo su propia cara en distintos estados de ánimo le permita expresarse, ¿sí? O dibujarse él mismo, ¿sí? Con su cara de enojado para poder expresar que hoy está enojado o triste. Bien,
Para ir terminando, queríamos contarles que hay nuevamente una actividad dentro del aula que es de resolución fácil, en la que tienen que encontrar la respuesta correcta a alguna de las expresiones que se han desarrollado durante toda esta capacitación. Así que los invitamos a que eso suceda, que la puedan desarrollar de forma consciente, que puedan procesar todos aquellos contenidos que estuvimos describiendo, pero también desde una perspectiva reflexiva, porque los invita a ustedes a postularse dentro del aula y cuál sería la forma más adecuada de resolver, cuál sería la estrategia más pertinente para, ¿sí? Es poder empezar a unir esto que se dice con esto que vamos a hacer en una aula inclusiva. Así que compartirles también en esta semana que se festeja el Día del Maestro, de la importancia de enseñar, de ser agentes, transmisores de conocimiento, y compartirles que para entender el autismo no se necesitan fórmulas, ¿sí? No hay una fórmula para comprenderlo. Se necesita amor, se necesita disponibilidad y se necesita propiciar espacios inclusivos. Así que les regalamos esta frase, los invitamos a continuar, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar dentro de unas semanas con otros aspectos relacionados al aprendizaje y con otras estrategias para poder empezar a trabajar dentro de cada uno de los ámbitos educativos en los que se encuentran. Les agradezco mucho. Eli no me pudo acompañar, pero pronto estaremos juntas otra vez. Que tengan una hermosa jornada.